Bueno, vamos a continuar con el último tramo de esta jornada. Os advierto que nos acaban de informar de que afuera está nevando. Entonces, aquellos que no habéis traído abrigo, ya veremos cómo os apañáis, ¿no? Bueno, esta segunda hora la sargento Regina ha traído un planteamiento para exponer unos casos prácticos de situaciones reales que se han vivido en su unidad y que va a tratar de analizar y desmenuzar un poco, pues para que entre todos, contando también con vuestra participación, pues se haga un poco pues un análisis, una reflexión acerca de los elementos que hayan podido confluir. Entonces, para eso entendemos que es mejor que en lugar de esperar al final, al turno de preguntas, que a la medida que la sargento Regina vaya exponiendo el caso, cuando tengáis alguna sugerencia, alguna duda, alguna reflexión que os surja, pues que las pongáis y vayamos trabajando un poco sobre ello. ¿De acuerdo? Muy bien, pues cuando quieras, Regina, muchas gracias. Lo que realmente me gustaría es que participarais, ¿vale? Lo que realmente me gustaría es que alguien que tenga dudas o esté en desacuerdo con lo que estoy diciendo, pues que también participe, ¿no? Tengo dos opciones. La opción es, como ha dicho Enrique, ¿vale? Lanzo el caso o lanzo los casos que hemos tenido en la Comandancia de Madrid, no en la unidad, porque quiero dejar claro eso, que en violencia de género trabajamos todos, ¿no? Y suelto el rollo, me marcho, aquí paz y que gloria, no me satisface, ¿vale? Y por lo menos dame una satisfacción. Entonces, os voy a poner un caso en el que, bueno, que magníficos somos todos, pero quiero que de alguna forma, os pido e insisto, colaboración, que alguien que tenga dudas de la anterior parte o de esta, o que le haya ocurrido un caso y que quiera comentarlo, es decir, que de alguna forma sea práctica. Adelante. Uh-huh. 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 Coordinaba, se tenía. Uh-huh. 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 Supuestamente que decía que había hecho el otro, porque le había arrastrado. Uh-huh. Uh-huh. Eso sabéis que suele ocurrir, ¿no? ¿Vale? Que las personas... Uh-huh. 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 Claro. Vale. A ver, yo lo que voy a decir siempre son pautas de actuación, ¿vale? Y me voy a poner en lo que yo haría, porque siempre vamos a estar dentro de la legalidad, por decirlo de alguna forma. Pero evidentemente lo que yo vaya a hacer no tiene por qué ser la única forma de llevar a cabo tu trabajo. ¿Listo? Bien. Si llegamos y nos encontramos esta situación que está diciendo la compañera, intentamos primero lo que hicieron, escucharla. Ya esté en estado ebrio, ya esté como esté. Se escucha. Porque la forma de obtener información, hay 3 canales importantísimos, que son nuestra audición, cómo escuchamos, ¿vale? De ahí la información, ¿vale? Lo que nosotros vemos alrededor y lo que nosotros percibimos, que también es muy importante. Y no escuchamos porque como está ebria, nos perdemos uno de los canales de entrada de esa información, ¿vale? Muy bien hecho, por tanto, escucharla, porque además, como dice la compañera, no estaba machacándole, diciendo, no, me ha hecho todo, no, no. Según tu versión, ella incluso dice, no, esto no me lo ha hecho él.
¿vale? Con lo cual, en un primer momento, de cara a una denuncia, nos va a dar una versión de que en un momento determinado, en ese estado de embriaguez, estaba, como muy bien dice la compañera, siendo coherente. ¿Vale? ¿Qué situación? ¿Podemos hablar si hay situaciones anteriores o no? ¿De qué estamos hablando? ¿En qué peligro está esa mujer? Es decir, ¿las heridas que tiene son necesarias que venga una ambulancia porque va a morir? ¿O la necesidad es que tiene unos raspones? Vale, alguno puede estar pensando, ya me están dejando otra vez la carga de la responsabilidad encima de mis hombros. Y sí. Y sí. Yo siempre digo que esto es como cuando eres albañil. Nunca lo he sido. Pero si a mí me dan una llanita así para tener que hacer una pared, yo me voy a preocupar de buscar la forma para acabar mi trabajo bien hecho, más rápido. Pues esto es de alguna forma algo parecido, ¿vale? Como soy yo la persona que tengo que resolverlo y hacerlo, voy a intentar saber cómo se llama esa persona. Voy a intentar saber si tiene antecedentes. Antecedentes no hablo de policiales, sino antecedentes de hechos, ¿vale? Que tengamos nosotros porque, como os decía antes, incluimos en nuestras bases información al respecto, ¿no? De los hechos, de las personas, en fin, cosas que son lógicas como herramienta de trabajo. Dice que no a la ambulancia. Tiene unos raspones. ¿Qué logro? Si llega la ambulancia, reflexionemos, ¿vale? Todos juntos. ¿Qué logro? Es que igual se ha metido un trastazo en la cabeza y tiene algo. Puede decirme alguien. ¿El qué, perdón? Que se enfade y que se vaya, que monte un pollo. Entonces ahí, una vez más, el profesional es escuchando y preguntando, en alguna manera, ¿en qué ha consistido ese arrastramiento? Porque igual se ha golpeado una parte que no es visible, ¿vale? Si nos está diciendo que le ha arrastrado y tiene unas heriditas en la rodilla, si el hijo de cualquiera se cayera y se lo hiciera, llegamos a casa, mercromina, que ya no existe, ¿no? Pero dale y... ¿Me explico? Entonces ya hemos tenido versión de ella, sabemos cómo se llama, sabemos quién es, sabemos la farmacia, la ambulancia, que no la quiere, perdón, que estaría pensando yo. Y ahora vamos a ver, ¿somos guardias civiles? ¿Somos profesionales? ¿Es un delito público? A ver, escribimos. Es muy evidente porque hay unas lesiones físicas que son evidentes. Además, sucede en la vía pública. Además, Julio Iglesias, qué vozarrón. Bueno, como decía, son unas lesiones físicas evidentes que, bueno, es en la vía pública, que puedo actuar de oficio y no me corto nada. Pero hay muchas veces que te llega una persona al cuartel y te cuenta una serie de malos tratos que pueden ser psíquicos, que no se pueden apreciar. Entonces, en el caso de que se vaya, ¿qué hago? ¿Continúo? Sí, mira. La letrada anterior nos ha dicho que teníamos que dejarle la opción también de elegir si quiere presentar la denuncia. Y yo, sin embargo, se va y se lo comunico al juzgado que las va a llamar a declarar a ambos. A ver, permíteme que te interrumpa. Nosotros voy a hablar como guardias civiles, ¿vale? Tenemos una obligación, que es en cuanto tenemos conocimiento y no denuncia, sino conocimiento, debemos ponerlo, a su vez, valga la redundancia, en conocimiento de la autoridad judicial, ¿vale? Eso es lo que la ley a nosotros nos obliga. Entiendo a la abogada lo que está diciendo, porque personalmente soy de las que creo que, igual que para todas las cosas en nuestras vidas, cualquier cosa, vamos a extrapolarlo a que de repente tengo que pedir un destino, o que me van a cambiar mi compañero de al lado, o que necesitas un momento, un tiempo, ¿vale? Para adaptarte a la situación, para reflexionar y para decir qué va a pasar. Porque si de una forma precipitada eliges y dices, hoy pido y me voy a Santander, no hay puesto a Guardia Civil, ¿vale? Pero la comandancia, ¿vale? Y de repente, oye, sales publicado y resulta que ha pasado las cosas y dices, ¡ostras! ¿Por qué habré hecho esto? ¿Vale? Es decir, eso es de lo que habla la abogada, del tiempo de la elección, pero nosotros no tenemos esa facultad como guardias civiles. Nosotros tenemos una obligación. Entra en juego muchos factores, los éticos, los profesionales, llámalos como quieras, pero todo el mundo que tenga claro, la vida no es ideal,
Lo ideal sería que cada persona tuviera su tiempo, de alguna forma se la acompañara en ese proceso y que cuando denunciara lo tuviese todo bien claro y cuando denunciara no hubiera vuelta atrás con respecto a sus intenciones, porque le hemos dado tiempo de madurar, le hemos dado tiempo de poner las cosas en su sitio. Eso sería lo ideal. Pero cuidado, hoy, a fecha de hoy, nosotros guardias civiles tenemos conocimiento que no denuncia, insisto, de un hecho de estas características y debemos ponerlas en conocimiento, denunciarlas, vamos, ponerlas en conocimiento del juez, ¿vale? Entonces, que sea un delito del que estamos hablando a nivel psicológico, es un delito. ¿Qué tengo que hacer yo como guardia civil? Señora, ¿está usted siendo tratada por algún psicólogo, psiquiatra? ¿Vale? ¿Ha ido usted a, me da igual, a cualquier sitio, a servicios sociales, aunque no tenga el ámbito sanitario? Es decir, recopilar datos que de alguna forma a un juez, sin tener que luego va a pasar por un examen forense, ¿vale? Luego el juez será el que pida una, si él lo estima conveniente. Pero de entrada nosotros como guardias deberíamos intentar buscar, acreditar o desacreditar, me da igual. Es decir, nosotros lo que hacemos siempre, y eso nos tiene que quedar muy claro, es que nosotros buscamos o intentamos buscar la verdad, ¿vale? Y con ese ánimos, me da igual que seas un machista redomado o que seas una feminista redomado, para entrar en polémicas. Lo importante es que tu trabajo es ser profesional y hacerlo bien. Sí, en realidad es así como lo hacemos. Claro. En cualquier caso, cualquier persona, aunque luego se eche atrás, nosotros hacemos igual un atestado y se le remite al juez. Claro, efectivamente. Lo que pasa es que me gustaría saber si no puede ser contraproducente, como nos han explicado en la otra ponente. Claro. Porque yo no tengo ningún problema. Tú vienes, yo lo comunico al juez y fuera. Bien. Pero ¿es positivo eso o no lo es? Mira, digamos que hay varias visiones en el tema de la violencia de género, ¿vale? Una visión que es, me voy a mojar mucho, ¿vale? La adecuada, que sería el dar tiempo a las personas a saber lo que tienen que hacer, ¿vale? Y hay otra visión, que es la nuestra, que es la de hay que hacerlo así. ¿Cuál es la mejor? Yo me acabo de mojar, pero yo no puedo hacerlo. Para eso entonces existen otras instituciones, ¿vale?, que tienen que acompañar a esa mujer en su proceso. No somos los guardias civiles como tales, entendedme. El que se tiene que plantear, hasta hace bien poco con la ley 1/2004, o previamente, nosotros guardias civiles, y no me importa decirlo, en muchos pueblos teníamos problemas de que la mujer iba, denunciaba y se guardaban los atestados en el cajón, porque, por poner un ejemplo, el comandante puesto era amigo del presunto agresor, ¿vale? Eso es inadmisible. Me da igual que fuera el año 89 o el año 94 o el 2000 no sé cuánto. Inadmisible, ¿vale? ¿Qué ha hecho estos cambios de leyes? Que no nos den esa potestad. Entonces no la tenemos. Entonces, ¿qué es mejor o peor? Pues mira, yo en otros foros donde se debaten estas cosas con otra gente, yo doy mi opinión y digo lo que hay, ¿vale? Pero cuando en un foro estamos hablando de profesionales que estamos obligados, está clarísimo, hay que hacerlo. ¿Contraproducente? Seguiremos teniendo lobbies, seguiremos teniendo grupos de presión que intenten cambiar determinadas normas. ¿Sí? ¿Le había levantado la mano por ahí? Sobre la valoración del riesgo, que me has dicho que es una herramienta común para los 3 cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Si a esos 3 cuerpos realmente, a los especialistas, están informados de la posibilidad de, si les sale riesgo no apreciado bajo, corregirlo, o que incluso, dependiendo de los cambios que pueda ir comunicando incluso la propia víctima, pueden revisarlo, porque nosotras nos estamos encontrando casos, o sea, policías que se escudan en la máquina, en la herramienta, que la mujer nos está contando una serie de cosas, pues que el marido está amenazando de que si le denuncia por impago de pensiones se va a enterar, cuando se entera de que va a empezar el procedimiento, que le está empezando a ver en la parada del autobús, en el colegio de la niña cuando no le corresponde, etcétera, y que habla con su agente y pues que parece que no le hace caso. Nosotros llamamos, hablamos con sus agentes
Y nos han llegado a decir frases literales del tipo: ¿pero qué le voy a hacer si es que la máquina sale con no apreciado? Es que ese no apreciado no es riesgo bajo. Y es que esta mujer ahí es un poquito también exagerada y fantasiosa. Entonces yo le repito las cosas que nos está poniendo en conocimiento, y a lo mejor entonces ya cambia de opinión, empieza, vale, voy a llamar a la mujer, voy a hablar de nuevo con ella. Pero a ver, no puede ser que te lo esté diciendo tu víctima y no lo consideres, y que te lo pida yo y lo consideres. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de un agente especializado para que la desidia, la saturación, el qué, para que algo tan importante como es el riesgo o la evaluación del riesgo No se hay escude excusa. la máquina? No hay excusa, o sea, en ese sentido no hay excusa. Decir es que todas las fuerzas de seguridad que estamos integrados en el sistema, todos sabemos cómo funciona, ¿vale? Y el hecho de que se puede modificar el resultado cuando tú no estás de acuerdo, pero claro, tienes que estar de acuerdo y justificar por qué elevas ese nivel, ¿no? Evidentemente, cuando alguien te está contando un episodio que hemos dicho antes, cambios significativos o cosas que están cambiando, valga la redundancia, el significado del primer resultado, hay que hacer una nueva valoración, ¿vale? Eso es sentido común, ¿eh? Sentido común. En tanto en cuanto volvemos a repetir lo mismo, tú cierras tus oídos, que antes hablábamos de los canales, ¿no?, de la información, y no quieres escuchar, pues mal vamos, fatal. ¿Qué te voy a decir? Es que es así. O sea, porque la única forma, yo puedo estar contándoos ahora una milonga impresionante, y acabo de decir, o la milonga que os ha contado Enrique, que está nevando, y todos habéis dado por hecho que no. Y la segunda milonga que os cuente, lo vais a dar por hecho que no. Pero ¿y si fuese al revés? Y si la primera había sido verdad y la segunda verdad, le hubierais dado ya por verdadero todo lo siguiente que comentara, ¿vale? ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que la única forma de saber, y no siempre, y reitero esta expresión, si lo que me están contando es verdad o no, primero es escucharlo. Y segundo, intentar validar o desacreditar lo que me están diciendo. De tal forma que si una persona me está comunicando que como consecuencia de un impago o como consecuencia de una futura denuncia, mi presunto agresor está en el parque, pues vámonos al parque, ¿vale? Y veremos. Dime. Sí, dale. Uh-huh. Como bien dice, es inadmisible, pero sí es cierto que a lo mejor esa víctima tiene que llamar en el momento que lo está viendo para ir a verificarlo, porque si te dice todo lo pasado, claro, a lo mejor mal está el no escuchar, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero a lo mejor yo le escucho y tampoco interpone denuncia. Mira, que me ha amenazado. Ven, ponme una denuncia, yo hago mi nueva valoración de riesgo, estudio si realmente, pero claro, también tienes que hacerlo, como bien dices, con una motivación. Si te dice solo... Mira, a mí esto nos pasó el otro día, una víctima que dice que la familia que ha visto al agresor, que supuestamente está en prisión, y llamo a prisión, y me dice funcionario que el día 9 se había fugado en un permiso. Claro, yo pues a la mover cielo y tierra, y de la mujer hecha polvo, lógicamente. Luego resulta que el funcionario se había equivocado y ya estaba en prisión. Pero ya, claro, ya le llamo para pedirle los informes y me dice, no, es que no, bueno, se había equivocado, y luego tampoco me quiso decir quién se había equivocado ni quién no. Pero casos Jaidín es un ejemplo, no habían visto al agresor, era mentira, porque estaba en prisión. Vale. Pero tenía la psicosis de que sí. Entonces, efectivamente, ¿la has visto? Llámame, voy a verlo. Voy yo ahora mismo y verifico que todo eso es así para poder ayudarte mejor, ¿no? No es cuestión de... Vale, vamos a ver. Vamos a ir analizando dos cosas. Primero, evidentemente, como decía, el mundo sería fantástico si todo se pudiera en un momento determinado. Me pasa esto, lo cuento, lo veo, me graban y tal. Fantástico. Pero resulta que en un porcentaje altísimo no es así. Entonces vamos a tener una mujer que nos va a llamar y nos va a decir, ha pasado a todo lo pasado. Porque suele ser lo habitual. Porque a nosotros incluso nos pasa. Voy a poner un ejemplo, estás haciendo un seguimiento, y de repente pasa algo, 3 segundos, décimas, ¿sí? ¿Me explico? Que no todo el mundo sabe reaccionar, y hay gente, y la mujer no tiene por qué tener un control policial de lo que debe hacer.
Cierto es que nosotros, y eso lo hacemos bastante bien, le explicamos cuando vienen a nuestras dependencias que si le ve, si pasa, que enseguida nos llame, que nos diga, ¿vale? Pero no todo el mundo actúa de la misma manera. No debemos, y es algo que cometemos ese error, no debemos poner la carga de la prueba en ella. ¿Vale? Claro, sería estupendo que me lo diera. Y si me diera hasta los números de la lotería primitiva, ya le agradecía, vamos, ni os cuento. Pero eso es algo con lo que no vamos a contar de forma genérica, de forma habitual. Entonces, cuando esa mujer nos llamó a todo lo pasado, esa mujer está probablemente, vale, vamos a utilizar expresiones un poco raras, ¿vale? Pirenaica, ¿vale? Que es paranoica, ¿vale? Es decir, que está, pero es lógico, porque es lo que está sufriendo. Nos tenemos que entender en esa situación, verlo, ¿vale? Entonces, ha pasado, la escuchamos. Yo siempre me reitero lo mismo, escuchamos. Y cuando nos ha dicho que ha pasado, ¿vale? También cambia mucho si tiene una orden de protección o no la tiene. Tenemos que analizar muchas cosas que entran en juego. Pero hablando así de forma genérica, cuando ha pasado, vamos a comprobar si hay algún medio físico que nos atestigue lo que está diciendo o algún testigo. Pero no esperemos, y me vais a decir, claro, tenemos mucho trabajo, y cierto es que tenemos mucho trabajo, pero no podemos esperar a que sean las propias personas víctimas las que nos den todo resuelto. Entonces, ha ido, venga, ¿dónde es? ¿Qué zona es? Vamos a ver si por casualidad tenemos un banco, tenemos una cámara pública, tenemos gente que va todos los días a buscar a los niños a la misma hora, gente que sube el autobús a la misma hora. Existen, porque cuando es un homicidio lo hacemos. Pues igual en ciertos casos debemos hacer esas cosas, que son pequeñitas cosas, sí, que nos lleva mucho tiempo, y cuidado, que es una cosa que los guardias civiles olvidamos a menudo. Y en este caso se puede extrapolar a otros profesionales que hagan ciertas cosas. Escríbelas. ¿Vale? Porque nos puede pasar lo mismo que le pasó al compañero cuando llamó a instituciones penitenciarias y le dijeron, que está fuera. Lo escrito, escrito queda. Luego el funcionario dirá que no, que yo no te dije, que me dijiste, es que ya son valoraciones de otro costa. Pero de entrada, todo lo que hagamos, lo escribimos. ¿Sí? Y lo segundo, muy bien hecho por buscar, porque es nuestra obligación, ¿vale? Hacerlo, es nuestro trabajo. Y yo, la única recomendación que ya he hecho, e insisto en esto, es cuando nosotros pidamos cosas, la urgencia evidentemente es un golpe de teléfono, llamo y digo, no obstante, todo reflejado por escrito. Por el bien de todos, ¿vale? Que suene a bien, porque eso luego en un procedimiento judicial esas cosas se tienen en cuenta. Aunque a veces tengamos la percepción de que no, esas cosas se tienen en cuenta. ¿Vale? Para bien y para mal. Pregunta por las últimas filas. De los hechos, tienes que actuar inmediatamente, ¿no? Hay veces que llegan víctimas a denunciar allí al cuartel y denuncian, te ponen el caso, coges la denuncia, tal, llaman a los servicios sociales estos del punto de violencia de género y se cabrean con nosotros a veces porque dicen que ¿por qué le coge la denuncia? Si no está preparada todavía, no sé qué. O sea, cuando ellos tienen conocimiento de hace tiempo, ¿sabes? De que esta persona tiene malos tratos psicológicos, incluso físicos. Vale, volvemos al punto que hemos debatido antes, ¿vale? Y es el punto de que efectivamente, además, cuando una mujer es víctima de violencia de género psicológica, todavía necesita más cuidados, entre comillas, fíjate, ¿vale? Quizás para nosotros la población diaria, ya no hablo como guardias civiles, sino como ciudadanos, nos cuesta entenderlo porque es menos visible. Tú cuando ves a alguien con el ojo en la mano, es clarísimo, no hace falta ser sanitario, ¿sabes? Para saber que no es el lugar adecuado donde tiene que estar ese ojo. Y entonces como que todos lo vemos. Claro, justamente la violencia psicológica es, entre comillas, si se pudiese valorar, que lo hablo para así a nivel coloquial, que no es aceptable, es de las más graves. Porque primero, no se entiende, no lo entiende la gente de al lado. Segundo, porque necesitan un proceso mayor de adecuación a la situación y de entender qué está pasando y que no están locas, ¿vale? Y tercero, me atrevo a decir, uno de los más difíciles de demostrar. Viendo perfectamente la posición de esa psicóloga
da igual, o trabajadora, o abogada, ¿vale?, que está diciendo, pero volvemos a lo mismo de antes. ¿Qué haría yo? Lo que hemos hecho con otros profesionales, que viene a encardinar lo que hablábamos antes, de que es un trabajo interdisciplinar. Si yo, por ejemplo, me tomo un café, aunque suene muy mal, porque somos España y tiene que ser profesional, y me presento a esa psicóloga, a esa abogada o a esa trabajadora y comento cuáles son mis ataduras, por decirlo, profesional hablando, cuáles son sus obligaciones, que ellos lo sabrán y te las dicen a ti también, ¿vale? ¿Cuál es su objetivo y cuál es el tuyo? ¿Vale? Al final el objetivo tiene que ser el mismo, es que esa mujer salga de la situación que tiene, que no sea una víctima de un delito. ¿Vale? ¿Qué quiere decir con esto? Que a veces los profesionales decimos, ay, es que el guardia, ay, es que el policía, o ay, es que el trabajador, o ay, es que el médico, y lo que nos falta en muchísimas ocasiones es conocimiento entre nosotros de lo que hacemos cada uno. Y si me apuras, y es de lo que trataba de hablar antes, es de conocimiento físico. Poner caras es una cosa magnífica. Lleva tiempo, por supuesto, pero es una de las cosas, igual que, por ejemplo, si yo trabajara con tarjetas bancarias en estafa y no sé qué, eso cuánto, perdería mi tiempo, entre comillas, en conocer quién lleva medios de pago en seguridad, ¿no? Si yo soy, pues eso, enfermera, ¿vale?, y necesito que por H por B haya que mover a la persona y necesito ayuda, si conozco al celador y le conozco, Paquito o María, vente, corre, a que todo es mucho más fácil. ¿No es cierto? Pues esto es un poco igual. Entonces, voy a ser muy descarada. A mí que me echen la bronca un juez cuando lo he hecho bien, me la trae pairo. Que me eche una bronca alguien sin más cuando lo he hecho bien, me la trae pairo. Pero, cuidado, reflexiono, pienso e intento buscar una alternativa para que esas situaciones tan opuestas lleguen a un punto en común, vuelvo a repetir, que nos entendamos. Porque los dos tenéis un problema, entendedme cuando digo la expresión, ¿vale? A veces no hablo de la forma adecuada. No es un problema, sino tenéis algo que solucionar. Porque si a esa mujer no se le saca, primero, porque es nuestra obligación. Segundo, porque además vamos a ser súper egoístas. Si esa mujer sigue ahí, no tiene nuestra ayuda, ¿a quién va a acudir? Otra vez ahí. Algo estamos haciendo mal. ¿Me explico? Más preguntas. Venga. Es un tema complicado y sobre todo se aúna cuando hay un sector que es el de las mujeres que lo han sufrido, ¿vale?, el de las mujeres que están ahí viviéndolo, que han sabido el periplo que han tenido que pasar, ¿vale? Y cuando estamos una serie de profesionales, no hablo solamente de Guardia Civil, de otros, que nos queda un poco lejos. Esto es como a no sé quién le tocó la primitiva, fíjate qué suerte, pero cachis en la mar, si el que le toca a la primitiva se queda a mi primo al de al lado y fantástico. Las cosas se ven de una manera distinta. De cualquiera de las formas, mi consejo siempre, consejos vendo, para mí no tengo, pero mi consejo siempre es que como profesional del área que seas, tú tienes que cumplir con tus obligaciones. Pero eso no es óbice para que lo hagas de una forma desdeñosa, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Mis obligaciones son, y dentro de mis obligaciones, yo puedo hacerlo mejor, inclinándome hacia el lado de voy a hacer esto con gusto, o peor, voy a hacerlo con disgusto. ¿Sí? Venga, va. Vamos a poner un caso 2 segundos y nos vamos a ir en 2, por haber participado. Excepto que alguien quiera preguntar. Que adelante. Vamos a contar... he estado dudando si contar el caso reciente del doble homicidio, ¿vale?, de Villarejo a Sabanés, que me imagino que muchos lo habréis vivido, me imagino que alguno muy cercano y otros lo habéis vivido por prensa, ¿vale? Y desmenuzarlo y ver que, porque sale una ministra diciendo que algo estamos haciendo mal y que algo falla, ¿vale? Entraríamos en polémica again, otra vez, o ver un caso de los gráficos en los de que las cosas a veces no son sota caballo rey,
Es un caso que utilizamos de forma rutinaria en charlas porque es muy gráfico y creo que se ve bien. Alguno de los que estáis aquí estuvo en este caso, ¿vale? Yo le voy a contar de una forma más o menos, a intentar contarlo de una forma más o menos aséctica, ¿vale? Bien, los hechos son que tenemos un hombre y una mujer casados, se separan y con motivo de que ella recibe una... Sí, ya me encantan las caras de... Sí. Con motivo de que ella recibe amenazas, ¿vale?, reiteradas, además, incluso él se las lleva a ella a su puesto de trabajo, ¿vale?, a su puesto de trabajo y se las da, en las que le escribe amenazas tales como el que ríe el último ríe mejor, como hay amores que matan, como sé... Textualmente, igual alguna cosa no la voy a decir, ¿vale?, para justamente... sé dónde darte y dónde más te puede doler, tus hijos, ¿vale? O sea, frases muy cariñosas. Y entonces, claro, ese sistema que habíamos hablado antes, empieza el compañero o compañera a realizar la valoración policial del riesgo, empieza a rellenar, como he dicho antes, los ítems que hay, y el sistema nos indica que el nivel de la valoración del riesgo de esa mujer es bajo. Esto ocurre tal que, imaginemos, vamos a ponerlo hoy, ¿vale? Nuestros compañeros, como no podía ser de otra manera, empiezan a investigar, empiezan a ver dónde está esa persona, ese presunto agresor potencialmente peligroso, ¿vale?, y no lo encuentran, de tal forma que están desde hoy y mañana haciendo gestiones, pero no le localizan, ¿vale? Evidentemente, como buenos profesionales, pusieron en conocimiento de la autoridad judicial los hechos, ¿no?, y se dictamina una requisitoria judicial, ¿vale?, que entra en vigor, es decir, que empieza a ser activa, por decirlo de alguna manera, desde ya. Y ya no hoy, que es cuando pongo la denuncia, no mañana cuando están buscando mis compañeros, sino al día siguiente, se recibe una llamada en Guardia Civil del hijo de la mujer diciendo que mi padre ha secuestrado a mi madre. Y facilita datos tales como en qué vehículo va, en qué dirección incluso, ¿vale? Y dice, cuidado, porque si ve a Guardia Civil la va a matar. Todo esto de una forma rocambolesca, porque es mi apreciación y los que estuvieron en el caso pueden decirlo, la mujer lo hizo fetén. La mujer supuestamente está tomando un café con sus amigas y llama a su hijo para decir que está en el centro comercial, que va a llegar a casa, llega el chaval, no encuentra a su madre, pero bueno, lógico, oye, todo el mundo nos retrasamos y más en un centro comercial, ¿no? Estereotipos. Y bueno, recibe después una llamada a su móvil en el que escucha a su padre. Y escucha a su padre diciendo algo así como, siéntate que yo solo quiero hablar contigo. El chaval se pone los pelos como escarpias. Y entonces va a coger, lo tiene claro, y va a ir a por su madre al centro comercial. Cuando de repente oye a su madre que le dice, ¿y cómo me haces esto delante de la ventana del dormitorio? Lo que le da la pista a su hijo de saber que está en las cercanías del domicilio. ¿Vale? El chaval llega, ve a su madre sentada en la parte del copiloto del vehículo y a él de pie. Se acerca y le dice, solo quiero hablar con tu madre, vete. Se sigue acercando y, según manifestación de él, le encañona con un rifle del 22 que estaba mimetizado, enmascarado, llámalo como queráis, en un tubo de PVC. ¿Vale? La madre toma parte y le dice, hijo, aléjate. Ya sabéis que es lo que suelen hacer las madres, ¿no? Yo me sacrifico, pero no mi hijo, ni de generales, luego hay otras que maltratan, pero bueno, en generales. Y bueno, pues evidentemente el chaval, intranquilo, lo que hace es, cuando empiezan a irse, les persigue. Y con manos libres va hablando, no cierra la comunicación con la Guardia Civil y le dice lo que hay, ¿vale? Más o menos. Me voy a saltar ciertas cosas y tal. Bueno, la Guardia Civil no se queda quieta porque el hijo pierde en el seguimiento,
pierde dónde están e incluso a la gente, policías que ve, se lo está contando a todo el mundo porque claro, está súper angustiado porque sabe o intuye que va a matar a su madre. A la Guardia Civil localiza el vehículo, le da el alto en la carretera, ella salta, logra saltar en marcha, o sea, ella es consciente de que va a morir y de alguna forma tiene claro que tiene que hacer algo, ¿vale? Y él, desde el coche, abre fuego y dispara contra nuestros compañeros, ¿vale? En concreto dispara contra los vehículos bicolor, ¿vale? Ahí se ven las imágenes que son gráficas y se le detiene. A todo esto la mujer que salta, hay que decirlo porque la actuación de los compañeros es muy buena, en el sentido de que hay un guardia con ella. Cuando ella salta, un guardia enseguida va por ella para petarla, ¿vale? Y a estar en ese momento. Y como digo, pues hay una especie de tiroteo, digo especie, porque lo único que al final, entendedme, que ocurre en este tiroteo es que él tiene una herida, por lo tanto se le traslada al hospital, ¿vale? Por herida de bala. La foto la hemos puesto porque aparte de ser gráfica y ver, él en su manifestación, en el derecho que tiene, como digo, el otro de declarar o no en presencia nuestra, él declara y dice que no disparó, que dispara al aire, ¿vale? Pues qué buena puntería, macho, ¿vale? Bueno, pues eso es el tubo donde estaba introducido, donde estaba metida el rifle, ¿vale? Este es el arma, ¿vale? Dice que no tiene intención de matar a nadie. Yo todos los días cojo mi pistola, la meto, la enmascaro en... No, evidentemente no, ¿vale? Bueno, esto me lo voy a pasar un poco más rápido, pero sí que lo voy a verbalizar, ¿vale? Bueno, tenemos permiso para ello. Y es que se le encuentran unas cartas mecanografiadas. Recordáis que hoy había puesto la denuncia, entre hoy y mañana estamos buscando y no encontramos, y resulta que estas cartas están fechadas con fecha de mañana, ¿vale? En la que está justificando sus futuros actos, ¿vale? Justificando sus futuros actos, ¿vale? Los razona incluso, ¿vale? En su declaración dice que tiene un momento, claro, como todos, ¿no? Como todo lo que lo que haré yo si algún día me tiene que pasar algo, es que un momento de no lucidez. Pero dice que no tiene ninguna intención de hacer daño, cuando en estas cartas justifica y está exponiendo de una manera clara lo que iba a hacer, ¿no? En sus actos futuros. Bueno, pues yo creo que ya va siendo hora de que si alguien tiene alguna inquietud o algo, sea ya el finiquito, y si no, pues... ¿Una pregunta más? Bien, pues entonces...